Naira estaba en casa de Tara, su mejor amiga, rodeada de 6 mujeres en Nochebuena, cuando aceptó una apuesta borracha de llamar a un número completamente al azar y seducir a quien respondiera. Era un juego estúpido, una forma de ahogar la soledad que sentía al ser la única soltera en una habitación llena de anillos de boda y conversaciones sobre maridos. Pero cuando aquella voz grave y profunda, con un inconfundible acento árabe aristocrático respondió diciendo «Palacio Real de Zara», todo el mundo esperó que colgara muerta de miedo. En lugar de eso, impulsada por el vino y una desesperación que no sabía que tenía, Naira preguntó con un descaro que no le pertenecía. «He oído que los jeques compran vírgenes, ¿cuánto pagarías por la mía?». En ese instante no podía ni imaginar la cascada de consecuencias que acababa de desatar. No podía saber que estaba a punto de confesarle cada una de sus fantasías más íntimas al mismísimo jeque Zaafir al-Almadi, un hombre de poco más de 30 años que, por puro capricho, se estaba haciendo pasar por un asistente. No tenía forma de saber que ese momento de diversión absurda se convertiría en una revelación devastadora, una confesión que sería transformada en un contrato legal y en un escándalo que sacudiría los cimientos de una nación entera. ¿Puedes imaginar por un momento el shock absoluto que debió de sentir? Piensa en lo que es despertar con una resaca terrible, intentando reconstruir los fragmentos de una noche borrosa solo para que el recuerdo de esa llamada te golpee como un tren. Imagina la vergüenza al darte cuenta de que cada deseo secreto, cada anhelo de intimidad que habías guardado bajo llave en tu corazón fue escuchado, analizado y memorizado por el gobernante de un país, un hombre al que nunca deberías haber tenido acceso. ¿Puedes sentir el pánico helado que la recorrió al comprender que ese hombre, ese jeque real, no solo había escuchado sus confesiones, sino que le había prometido que iría a buscarla al día siguiente para hacerlas realidad? Y no como una fantasía, sino como un acuerdo formal. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cómo reaccionarías al descubrir que tu momento más vulnerable y estúpido estaba a punto de convertirse en noticia de portada, que serías juzgada por millones de personas y que tendrías que elegir entre huir para siempre, consumida por la humillación, o aceptar un amor que toda una sociedad, con sus leyes y tradiciones, te grita que es imposible y que te rechaza por completo? Antes de que descubramos juntas cómo Naira, en un acto de pura desesperación etílica, le confesó sus fantasías más profundas por teléfono pensando que era una broma inofensiva, antes de ver el momento exacto en que Zaafir dejó caer la máscara y le reveló que no era un simple asistente, sino el jeque en persona, antes de que la acompañemos mientras una comitiva oficial la recogía al día siguiente con un contrato legal que convertía sus palabras en un acuerdo vinculante, antes de que el romance se filtrara y se transformara en un escándalo nacional que la tachó de arribista y desvergonzada, antes de que el Consejo Real la rechazara públicamente, declarándola indigna, y antes de que una declaración de amor bajo una nieve imposible en mitad del desierto demostrara que el amor verdadero puede trascender cualquier barrera social, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte ni un solo detalle de cómo una mujer, juzgada a nivel nacional como una vergüenza para la corona, consiguió transformar el mayor escándalo de su vida en un cuento de hadas gracias a la magia de la Navidad. A sus 27 años, Naira se sentía fundamentalmente sola. No era una soledad pasajera, de esas que se curan con una noche de fiesta o una buena conversación. Era una soledad estructural, profunda, que se había instalado en sus huesos desde hacía años. La muerte prematura de su madre le había dejado un vacío que nunca aprendió a llenar, y el abandono de su padre poco después la convenció de que no era digna de ser querida de forma incondicional. Mientras sus amigas se casaban una tras otra, construyendo vidas estables y predecibles, ella parecía haberse quedado estancada en un bucle de supervivencia. Trabajaba como dependienta en una boutique de lujo en el centro de la ciudad, un trabajo que le permitía pagar a duras penas el alquiler de su pequeño apartamento, pero que a la vez era un recordatorio constante de un mundo al que no pertenecía. Vendía vestidos de miles de euros a mujeres que nunca tendrían que preocuparse por llegar a fin de mes, mientras ella contaba cada céntimo. Sus sueños eran sencillos, casi dolorosamente modestos: encontrar un amor grande, de esos que te hacen sentir segura, y experimentar su primera vez no como un trámite, sino con una pasión y una conexión que hicieran que la larga espera hubiera merecido la pena.
Se aferraba a esa idea con una terquedad casi infantil, la última defensa contra un cinismo que amenazaba con devorarla. Aquella Nochebuena en casa de Tara, la sensación de desfase era más intensa que nunca. Las 6 amigas, todas felizmente casadas, hablaban de hipotecas, planes de pensiones y de los nombres que pondrían a sus futuros hijos. Naira escuchaba, sonreía y asentía, pero por dentro se sentía como una extraña, una pieza de otro puzzle. El vino ayudaba a difuminar los bordes afilados de su aislamiento, pero también avivaba una imprudencia que normalmente mantenía a raya. Fue entonces cuando surgió la apuesta. ¿A que no te atreves a llamar a un número al azar y ligar con quien te coja el teléfono?, le retó una de ellas entre risas. En cualquier otro momento, Naira se habría negado, habría puesto una excusa sensata. Pero esa noche no. Esa noche, la idea de hacer algo completamente impredecible, algo que rompiera con la monotonía de su vida controlada, le pareció liberadora. Era una forma de gritarle al universo que seguía ahí, que no se había rendido. Quería demostrarles a sus amigas, y sobre todo a sí misma, que todavía era capaz de ser audaz, deseable, que no era solo la chica solitaria que se quedaba atrás. Así que, con una valentía prestada por el alcohol, cogió su móvil, tecleó una serie de números al azar y pulsó el botón de llamar, sin tener la más remota idea de que esa llamada estaba a punto de cambiar su destino para siempre. El teléfono sonó 3 veces. Al otro lado de la línea, un silencio expectante se apoderó de la pequeña sala de estar de Tara. Las amigas de Naira se habían arremolinado a su alrededor, conteniendo la respiración entre risitas ahogadas, esperando escuchar la voz de algún hombre confundido o la de una mujer malhumorada. Lo que nadie esperaba, y mucho menos Naira, fue la voz que finalmente respondió. No era una voz normal. Era profunda, resonante, con una cadencia melódica que parecía vibrar en el aire. Y hablaba en un español perfecto, pero teñido de un sutil y exquisito acento árabe que evocaba imágenes de desiertos lejanos y palacios de ensueño. «Palacio Real de Zara, dígame», dijo la voz, con una formalidad tranquila que contrastaba brutalmente con el ambiente festivo y caótico de la habitación. Por un instante, el cerebro de Naira se cortocircuitó. «Palacio Real». Las palabras rebotaron en su mente, carentes de sentido. Debía de ser una broma, el nombre de un restaurante exótico o de un hotel temático. No podía ser real. Sus amigas la miraban con los ojos como platos, unas con pánico, otras con una diversión mal disimulada. El plan era colgar si respondía a alguien importante, pero algo en esa voz, una mezcla de autoridad y una casi imperceptible nota de diversión, la retuvo. En lugar de disculparse y terminar la llamada, una fuerza extraña, una mezcla de desafío y una curiosidad casi suicida se apoderó de ella. Fue en ese preciso momento cuando la Naira sensata y responsable desapareció por completo, dejando paso a una versión de sí misma que no sabía que existía. Una mujer que, enfrentada a lo imposible, decidió doblar la apuesta. La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, cargada de una provocación que sonaba extraña en su propia voz. «He oído que los jeques compran vírgenes. ¿Cuánto pagarías por la mía?» Un silencio denso, pesado, cayó al otro lado de la línea. Naira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué acababa de hacer? La borrachera pareció evaporarse de golpe, reemplazada por un terror lúcido. Esperaba que el hombre colgara, que la insultara, que llamara a la policía, pero, para su asombro, lo que escuchó fue una risa suave, contenida, un sonido tan rico y masculino que le provocó un cosquilleo en el estómago. «Una pregunta muy directa», respondió la voz, ahora con un tono claramente divertido. «Dependería de la virgen en cuestión. ¿Por qué no me hablas un poco de ti? Soy solo un asistente, pero puedo pasarle el mensaje a quien corresponda». Y así, con esa simple invitación, se abrió una puerta a un mundo de fantasía. Naira, creyendo que hablaba con un empleado anónimo, se sintió extrañamente segura. Era un juego, un extraño en un país lejano. Nunca volvería a hablar con él. Podía ser quien quisiera. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante la siguiente media hora, con sus amigas escuchando en un silencio atónito, Naira se desnudó emocionalmente ante aquel desconocido. Le contó todo, no su nombre real, ni los detalles de su vida mundana, sino los secretos de su alma. Le habló de su anhelo por una conexión que fuera más allá de lo físico, de su fantasía de ser amada con una intensidad que la consumiera. Le describió, con una honestidad brutal que solo el anonimato y el vino podían proporcionar, cómo imaginaba su primera vez.
Quería que fuera en un lugar hermoso, con sábanas de seda y la luz de las velas. Quería sentirse adorada, deseada, no solo por su cuerpo, sino por su mente y su espíritu. Le confesó su miedo a que ese momento nunca llegara, a acabar conformándose con menos de lo que soñaba por pura soledad. La voz al otro lado escuchaba pacientemente, sin interrumpirla, haciendo solo preguntas ocasionales que la animaban a profundizar más y más. Se sentía escuchada de una forma que nadie la había escuchado antes. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola, se sentía vista. Y en esa extraña intimidad telefónica olvidó por completo que todo había empezado como una estúpida apuesta de borrachos. La conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. El supuesto asistente, con su voz hipnótica, parecía entender cada matiz de sus palabras. Comentaba sus fantasías no con juicio, sino con una curiosidad genuina, a veces incluso añadiendo detalles que las hacían aún más vívidas en su mente. «¿Así que te gustaría que te vendaran los ojos?», dijo él en un momento dado, con un tono bajo y conspirador. «Para agudizar el resto de tus sentidos, el tacto, el oído, el olfato. Interesante». Naira, envalentonada, siguió adelante, describiendo cada pequeño detalle, desde el tipo de música que sonaría de fondo hasta el sabor del champán que beberían. Estaba tan inmersa en su propia narrativa que no se dio cuenta del cambio sutil en la atmósfera. No notó cómo las preguntas del hombre se volvían más personales, más posesivas. No percibió que su tono había perdido por completo el matiz de un empleado servil y había adquirido una resonancia de pura autoridad. Estaba construyendo un castillo de sueños en el aire, y él, al otro lado de la línea, parecía estar tomando notas para construirlo en la realidad. La fantasía se sentía tan real, tan alcanzable, que por un momento deseó con todas sus fuerzas que no fuera solo un juego. Deseó que aquel hombre de voz increíble fuera real y que estuviera dispuesto a cumplir cada una de sus palabras. El final de la llamada fue abrupto y la devolvió a la realidad con la brutalidad de una bofetada. Después de que Naira terminara su última confesión, con la voz entrecortada por la emoción, se hizo un largo silencio. Ella esperó, con el corazón latiéndole desbocado, a que el asistente dijera algo, quizás una palabra de consuelo o una despedida amable. Pero la voz que le respondió ya no era la de un empleado, era la voz de un rey. «Todo lo que has descrito», dijo él, con una gravedad que le heló la sangre, «suena como un regalo de Navidad perfecto». Naira frunció el ceño, confundida. «¿Un regalo?». «Sí», continuó él, y en esa única palabra había un poder inmenso, una certeza absoluta. «Un regalo para mí. Y por cierto, ha habido un pequeño malentendido que debo aclarar». Naira sintió una punzada de pánico. ¿Qué malentendido? La respuesta la dejó sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Yo no soy un asistente, Naira. Soy el jeque Zafir al-Ahmadi. Y todo lo que acabas de confesarme, cada detalle de tus fantasías, lo haré realidad. Mañana por la mañana, una comitiva pasará a recogerte. No te molestes en hacer las maletas». Y antes de que ella pudiera procesar la información, antes de que pudiera articular una sola palabra, él añadió con una suavidad aterradora: «Dulces sueños». Y colgó. El silencio que quedó en la habitación fue total. El pitido monótono del teléfono colgado era el único sonido. Naira se quedó mirando el móvil en su mano como si fuera una serpiente venenosa. Las caras de sus amigas eran un poema de incredulidad y horror. Tara fue la primera en reaccionar, arrebatándole el teléfono de la mano. «Naira, ¿qué ha sido eso? Tiene que ser una broma, ¿verdad? ¿Alguien nos ha gastado una broma pesada?». Pero Naira sabía, con una certeza que le oprimía el pecho, que no era ninguna broma. La autoridad en la voz de ese hombre, la forma en que había dicho su nombre, un nombre que ella nunca le había dado, se dio cuenta con pavor de que su número de teléfono estaba asociado a sus perfiles en redes sociales, perfiles públicos por su trabajo en la boutique. Él sabía quién era, la había encontrado. La vergüenza la inundó como una marea negra y asfixiante. No solo le había contado sus secretos más íntimos a un completo desconocido, sino que ese desconocido era aparentemente el gobernante de un país, un jeque, un hombre cuyo mundo estaba a galaxias de distancia del suyo. La fiesta se acabó en ese instante. Las risas se habían desvanecido, reemplazadas por susurros preocupados.
Naira se despidió rápidamente, incapaz de soportar las miradas de pena y conmoción de sus amigas, y se fue a casa con el eco de las palabras de Saafir resonando en su cabeza. Mañana por la mañana. La noche fue un infierno. Naira no durmió ni un segundo. Daba vueltas en la cama de su pequeño apartamento, con el corazón martillándole en el pecho y la mente atrapada en un bucle de pánico y arrepentimiento. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz, recordaba cada palabra humillante. Intentó convencerse a sí misma de que todo había sido un sueño, una alucinación producto del alcohol. Se levantó y buscó en internet, Jeque Saafir al-Ahmadi. Las imágenes que aparecieron en la pantalla confirmaron sus peores temores. Era un hombre real, y no un hombre cualquiera. Las fotos lo mostraban en reuniones con líderes mundiales, en portadas de revistas de finanzas, siempre con un traje impecable y una expresión seria y controlada. Era guapo de una manera casi intimidante, con ojos oscuros e inteligentes que parecían ver a través de la cámara. Tenía poco más de 30 años, había estudiado en Oxford y era conocido por su astucia en los negocios y su modernización del país. No había nada en su biografía que sugiriera que se dedicaba a atender llamadas de borrachas en Nochebuena. Quizás alguien le había gastado una broma, quizás era un impostor. Se aferró a esa idea con desesperación, pero en el fondo de su corazón, la certeza de que era él no la abandonaba. El sol de la mañana de Navidad se filtró por su ventana, pero no le trajo ninguna alegría, solo una creciente sensación de fatalidad. Y entonces ocurrió. Justo cuando empezaba a creer que quizás se lo había imaginado todo, vio los coches. 3 berlinas negras, impolutas y con los cristales tintados, aparcaron en doble fila frente a su modesto edificio de apartamentos. Eran tan ostentosos, tan fuera de lugar en su barrio obrero, que parecían naves espaciales recién aterrizadas. Las cortinas de las ventanas de los vecinos se movieron. Todo el mundo estaba mirando. El corazón de Naira se detuvo. Esto era real. Estaba sucediendo de verdad. El pánico se apoderó de ella. Miró a su alrededor, buscando una vía de escape. La escalera de incendios, la puerta de atrás, pero sabía que era inútil. No tenía a dónde ir. Unos segundos después, llamaron a la puerta. No fue un golpe fuerte, sino 3 toques firmes y decididos. Naira se quedó paralizada, incapaz de moverse, apenas respirando. Volvieron a llamar, con la misma insistencia educada pero implacable. Finalmente, con las piernas temblándole, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Afuera, en el rellano, había una mujer de aspecto severo, vestida con un traje sastre impecable, flanqueada por 2 hombres altos y corpulentos con trajes oscuros. La mujer la miró directamente a través de la mirilla, como si supiera que estaba allí. No tuvo más remedio que abrir. La mujer, que se presentó como Amina, la asistente personal del jeque, no sonrió. Su expresión era puramente profesional, casi gélida. «Señorita Naira», dijo con una voz clara y sin emociones. «Venimos de parte de Su Alteza, el jeque Saafir al-Ahmadi». Detrás de ella, los 2 guardaespaldas permanecían inmóviles, como estatuas. Naira, vestida con el pijama del día anterior y con el pelo revuelto, se sintió increíblemente pequeña y vulnerable. Amina le tendió una carpeta de cuero. «Su Alteza me ha pedido que le entregue esto. Es un acuerdo de confidencialidad y de servicios. Le ruego que lo lea y lo firme». Con manos temblorosas, Naira abrió la carpeta. Lo que vio la dejó sin aliento. Era un contrato legal, redactado en un lenguaje denso y enrevesado, pero entre los formalismos legales reconoció sus propias palabras, sus propias fantasías, transformadas en cláusulas contractuales. Cláusula 3.1. La proveedora del servicio se compromete a participar en un encuentro íntimo con los ojos vendados. Cláusula 4.2. El escenario del encuentro recreará un ambiente con luz de velas y música suave según las preferencias expresadas por la proveedora. Era la transcripción de su borrachera, convertida en un documento legal y vinculante. La humillación fue tan abrumadora que sintió náuseas. No era una invitación, era una citación. Naira levantó la vista del contrato con los ojos llenos de lágrimas de rabia e impotencia. «No voy a firmar esto», dijo con una voz que apenas era un susurro. «Esto es una locura». Amina la miró con una paciencia casi insultante.
Me temo que no es una sugerencia, señorita. Anoche usted hizo una oferta verbal y Su Alteza la aceptó. Este documento simplemente formaliza los términos. Si se niega, las consecuencias legales por difamación y por haber contactado con un jefe de Estado bajo falsos pretextos podrían ser desagradables. La amenaza era velada, pero inequívoca. Estaba atrapada. Podía firmar y someterse a esta humillación o negarse y enfrentarse a un poder contra el que no tenía ninguna posibilidad de luchar. Se sintió como un insecto atrapado en una telaraña. El jeque no solo la había escuchado, la había grabado, la había analizado y ahora la estaba acorralando. La fantasía de la noche anterior se había convertido en una pesadilla. El hombre de la voz seductora era en realidad un depredador frío y calculador. Con un sentimiento de derrota total, cogió el bolígrafo que Amina le ofrecía y firmó el documento, sellando su destino con su propia mano. En ese momento, Nahira dejó de ser una dependienta con sueños modestos. Se convirtió en propiedad, en un objeto contractual, en el regalo de Navidad de un jeque. El viaje al palacio fue un borrón silencioso y aterrador. Nahira se sentó en el asiento trasero de la berlina de lujo, hundida en un cuero tan suave que parecía absorberla, mientras la ciudad pasaba a su lado como una película muda. Amina, sentada en el asiento del copiloto, no dijo una sola palabra en todo el trayecto. Su silencio era más intimidante que cualquier amenaza. Cuando finalmente atravesaron unas imponentes puertas doradas y el palacio se alzó ante ellas, una estructura de ensueño sacada de un cuento de hadas, Nahira no sintió asombro, sino una náusea helada. Esto no era un sueño hecho realidad, era una jaula dorada. La condujeron por pasillos interminables de mármol pulido, bajo techos altísimos y lámparas de araña que goteaban cristales como diamantes. No la llevaron a un calabozo ni a una sala de interrogatorios, sino a una suite tan vasta y opulenta que su pequeño apartamento cabría varias veces en el vestidor. La soledad del lugar era abrumadora, un recordatorio de que, a pesar de todo el lujo, estaba completamente sola y a merced de un hombre al que solo conocía por su voz. Una vez dentro de la suite, Amina se volvió a ella, su expresión tan impasible como siempre. «Tendrá todo lo que necesite», dijo, señalando un armario que, al abrirse, reveló una colección de prendas de seda y vestidos de alta costura. «Un baño ha sido preparado para usted. Su Alteza la verá cuando esté lista». Con esas palabras, se retiró, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como el cerrojo de una celda. Por un momento, Nahira se quedó paralizada en medio de la habitación, sintiéndose como un animal salvaje atrapado en una exposición de arte. Luego, como si fueran autómatas, dos doncellas entraron sin hacer ruido y comenzaron a atenderla. Le quitaron la ropa, la guiaron hacia un baño de mármol del tamaño de su salón y la sumergieron en agua caliente perfumada con aceites exóticos. El proceso fue eficiente, impersonal y profundamente humillante. La estaban lavando, vistiendo y preparando no como a una invitada, sino como a una ofrenda. Cada caricia de la esponja, cada roce de la toalla de lino era un recordatorio de que su cuerpo ya no le pertenecía. Había sido reclamado a través de un contrato nacido de una borrachera, y ahora estaba siendo pulido para su presentación. Se dejó hacer, disociada de la realidad, observando su propia sumisión desde un lugar lejano de su mente. Cuando las doncellas terminaron, la dejaron sola, vestida únicamente con un batín de seda negra que se sentía como un susurro contra su piel. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la suave luz de unas pocas lámparas. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Nahira caminó descalza sobre la gruesa alfombra persa, sintiendo el pánico subir por su garganta como una bilis amarga. Sobre la mesita de noche, junto a la cama inmensa, había un objeto que le heló la sangre, una venda para los ojos, hecha de la misma seda negra que su batín. Era real. Cada detalle de su estúpida fantasía etílica estaba siendo recreado con una precisión aterradora. El hombre no solo había escuchado, había memorizado. Se sentó en el borde de la cama con la venda en las manos, su peso casi insignificante, pero sintiéndolo como una cadena. Esperó.
No sabía cuánto tiempo pasó. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Escuchaba el latido de su propio corazón, un tambor frenético en el silencio opresivo. Pensó en huir, en gritar, pero sabía que era inútil. Estaba en el corazón de su reino, en el centro de su poder. No había escapatoria. La única salida era atravesar la pesadilla que ella misma había invocado. La puerta de la suite se abrió sin previo aviso, tan silenciosamente que casi no lo oyó. No necesitaba verle para saber que era él. La atmósfera de la habitación cambió al instante, se cargó con su presencia. El aire se volvió más denso, más pesado. Oyó el sonido de sus pasos sobre la alfombra, lentos, deliberados, el sonido de un depredador acercándose a su presa. Se detuvo a unos metros de la cama. Naira no se atrevió a levantar la vista, manteniendo la mirada fija en la venda de seda que tenía en las manos. El silencio se prolongó, un juego de poder en el que ella ya había perdido. Entonces él habló, y su voz, esa voz profunda y resonante que la había perseguido en sus pesadillas, la envolvió como un manto oscuro. «Póntela», ordenó. No era una sugerencia, era un mandato suave pero inquebrantable. Con los dedos temblando de forma incontrolable, Naira se llevó la venda a los ojos y la ató en la nuca, sumergiéndose en una oscuridad total. La pérdida de la vista fue inmediata y desorientadora. Ahora solo existían los sonidos, los olores y la abrumadora conciencia de su presencia en la habitación. Estaba ciega, vulnerable, exactamente como lo había pedido en su fantasía. La ironía era tan cruel que casi se echó a reír. Con la visión anulada, cada uno de sus otros sentidos se agudizó hasta un punto casi doloroso. Podía oler su perfume, una mezcla embriagadora de sándalo y especias exóticas, una fragancia que olía a poder y a desierto. Podía oír el suave susurro de su ropa al moverse, el sonido de su respiración tranquila y controlada. Y entonces lo sentí. Sus dedos, cálidos y firmes, rozaron su mejilla, trazando la línea de su mandíbula con una lentitud exquisita. El contacto fue como una descarga eléctrica, y ella se estremeció violentamente. Él no dijo nada, simplemente continuó su exploración, sus manos moviéndose sobre sus hombros, sus brazos, aprendiendo la forma de su cuerpo a través del tacto. Cada caricia era deliberada, posesiva. No era la caricia de un amante, sino la de un propietario examinando su nueva adquisición. Y mientras la tocaba, empezó a susurrar. Le recordó sus propias palabras, las confesiones que le había hecho por teléfono. «Querías que te tocaran así, ¿verdad?», murmuró cerca de su oído, su aliento cálido erizándole la piel. La vergüenza y una extraña y oscura excitación lucharon dentro de ella, dejándola sin aliento y completamente a su merced. Lo que siguió no fue un acto de amor, fue una tormenta, una consumación tan intensa y abrumadora que borró todo pensamiento racional de la mente de Naira. Zahir era un maestro de la seducción, un director de orquesta que tocaba su cuerpo con una habilidad devastadora. Cumplió cada una de las fantasías que ella le había descrito por teléfono, una por una, con una precisión casi clínica, pero con una pasión que la desarmó por completo. La intimidad fue explosiva, una colisión de dos mundos que nunca deberían haberse encontrado. Había una urgencia en sus movimientos, una posesividad en su agarre que la hacía sentir a la vez aterrorizada y extrañamente segura. Se perdió en él, en las sensaciones que él provocaba en ella, en la forma en que su cuerpo respondía a su tacto como si lo estuviera esperando toda la vida. Durante esas horas en la oscuridad, olvidó el contrato, la apuesta, la humillación. Solo existían ellos dos, envueltos en un torbellino de deseo que parecía trascender las circunstancias imposibles de su encuentro.
Por primera vez en su vida se sintió completamente deseada, adorada, y en la profundidad de esa conexión física, una parte de ella, la parte más ingenua y desesperada, empezó a preguntarse si quizás, solo quizás, esto significaba algo más para él también. Cuando todo terminó, yacieron enredados en las sábanas de seda, con los cuerpos cubiertos de sudor y el silencio de la habitación roto solo por el sonido de sus respiraciones agitadas. Saafir finalmente le quitó la venda, y en la penumbra Naira vio su rostro por primera vez. Era aún más guapo e intimidante que en las fotos. Sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que le revolvió el estómago. Pero no había frialdad en su mirada, sino algo más, algo que no pudo descifrar. La atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos, y la sostuvo contra su pecho. Naira apoyó la cabeza en su hombro, escuchando el latido constante y fuerte de su corazón. En ese momento de quietud, con el calor de su cuerpo envolviéndola, se permitió una peligrosa indulgencia, la esperanza. Se permitió creer que la conexión que acababan de compartir no era solo física. Se dijo a sí misma que nadie podía fingir esa intensidad, que algo real había pasado entre ellos en esa cama. Se acurrucó más cerca de él, cerró los ojos e inhaló su aroma. Por primera vez desde la fatídica llamada telefónica se sintió a salvo. Y mientras se dejaba llevar por el sueño, agotada física y emocionalmente, su último pensamiento consciente fue una frágil ilusión de que tal vez, después de todo, esto no era una pesadilla, sino el comienzo de algo increíble. Se despertó con la suave luz del amanecer filtrándose por los pesados cortinajes. Por un instante no supo dónde estaba. La cama era demasiado grande, las sábanas demasiado suaves. Entonces los recuerdos de la noche anterior la golpearon con la fuerza de una ola y se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Saafir seguía durmiendo a su lado, su rostro relajado en el sueño, pareciendo más joven y vulnerable. Una extraña ternura la invadió al mirarlo. Durante un momento se sintió casi como una pareja normal despertando en una mañana de Navidad. Fue entonces cuando oyó un sonido, un murmullo procedente de la sala de estar contigua. Con cuidado de no despertarlo, se deslizó fuera de la cama, se puso el batín de seda y caminó de puntillas hacia la puerta entreabierta. Lo que vio la dejó helada. En una enorme pantalla de televisión, su propio rostro la miraba fijamente. Era una foto suya, una foto informal, sacada de sus redes sociales, sonriendo con sus amigos. Y debajo, en letras grandes y sensacionalistas, un titular que le robó el aliento. Escándalo en el palacio, la plebeya que se vendió al cheque por Navidad. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se acercó a la pantalla como hipnotizada, incapaz de apartar la mirada del desastre que se desarrollaba ante sus ojos. Un periodista con cara de suficiencia narraba la historia, su voz goteando desdén. Hablaban de una arribista sin escrúpulos que había tendido una trampa al jeque, una mujer de dudosa moral que había conseguido infiltrarse en el palacio. Mostraron fotos de su modesto edificio de apartamentos, de la boutique donde trabajaba, contrastándolas con imágenes del lujo del palacio. La estaban destrozando, pieza por pieza, convirtiéndola en una caricatura, en la villana de un cuento de hadas retorcido. Y entonces la humillación alcanzó un nuevo nivel. La cadena de noticias emitió una declaración oficial del Consejo Real. Un hombre anciano, de rostro severo y vestido con túnicas tradicionales, leyó un comunicado en un tono gélido. Declaró que Naira era una vergüenza para la corona y que jamás sería aceptada por la corte ni por el pueblo de Zara. No era solo la opinión de un periodista, era un verdicto oficial. La habían juzgado y condenada públicamente. La nación entera la había declarado indigna. La vergüenza fue un golpe físico, tan intenso que tuvo que apoyarse en una silla para no caerse. Todo su mundo se derrumbó en ese instante. La intimidad que había compartido con Saafir, ese momento que le pareció tan real y significativo, había sido reducido a un sórdido titular.
Se había convertido en una broma nacional, en el hazmerreír de todo un país. La diferencia de clases, que hasta entonces había sido un concepto abstracto, se materializó ante ella como un muro de acero infranqueable. No importaba lo que hubiera pasado entre ellos en esa cama. Para el mundo, ella siempre sería la dependiente pobretona, y él el jeque inalcanzable. Se dio cuenta con una claridad devastadora de que su presencia allí no solo la estaba destruyendo a ella, sino también a él. El escándalo no era solo sobre ella, era sobre su juicio, sobre la mancha que ella representaba para su impecable reputación. La intimidad que para ella había significado el mundo, para él había causado la ruina de su imagen ante su pueblo. Se sintió sucia, usada y sobre todo increíblemente estúpida por haber albergado la más mínima ilusión. El pánico se apoderó de ella, una necesidad primordial de huir, de desaparecer. Se giró y miró hacia el dormitorio, donde Saafir seguía durmiendo, ajeno a la tormenta mediática que se había desatado. Una oleada de un sentimiento extrañamente protectora la invadió. No podía dejar que se despertara y la encontrara allí. No podía ser la causa de su humillación. Tenía que irse, borrar su presencia de su vida como si nunca hubiera existido. Actuando con una prisa febril, corrió de vuelta a la suite. Sus ropas baratas del día anterior estaban dobladas sobre una silla, una visión patética en medio de tanto lujo. Se vistió a toda prisa, con los dedos torpes y temblorosos. Sus zapatos no estaban por ninguna parte, no importaba. Rebuscó en los cajones hasta que encontró un bloc de notas con el membrete del palacio y un bolígrafo. ¿Qué podía escribir? ¿Cómo podía explicar la enormidad de su vergüenza y su arrepentimiento? Al final, garabateó unas pocas palabras desesperadas, las únicas que se le ocurrieron. Gracias por la Nochebuena más bonita que he tenido. Siento haberte causado tantos problemas. No puedo destruir la tuya. Dejó la nota sobre la almohada junto a su cabeza, una despedida inadecuada para una situación tan surrealista. Con el corazón martillándole en las costillas, se deslizó fuera de la suite. Los pasillos del palacio estaban silenciosos y desiertos a esa hora temprana. El mármol estaba helado bajo sus pies descalzos, cada paso un doloroso recordatorio de su huida desesperada. Se sentía como una ladrona, una intrusa que había sido descubierta y ahora escapaba de la escena del crimen. Cada estatua parecía mirarla con desaprobación, cada retrato de sus antepasados parecía juzgarla. No sabía cómo encontrar la salida, pero siguió caminando, impulsada por la pura adrenalina, doblando esquinas al azar hasta que finalmente vio unas grandes puertas de cristal que daban a unos jardines. Sin dudarlo, corrió hacia ellas, las abrió y salió al aire frío de la mañana. La hierba húmeda le mojó los pies, pero no se detuvo. Corrió a través de los jardines perfectamente cuidados, sin mirar atrás ni una sola vez. No quería ver el palacio, esa hermosa prisión que había albergado tanto su fantasía más profunda como su más terrible humillación. Siguió corriendo hasta que las puertas doradas estuvieron muy lejos, hasta que el cuento de hadas se disolvió en la dura y fría luz del día de Navidad. Llegar a su apartamento fue como despertar de un sueño febril. El contraste entre la opulencia del palacio y la humilde sencillez de su hogar era discordante y doloroso. El pequeño árbol de Navidad que había decorado unos días antes ahora parecía una burla. El día de Navidad, un día que se suponía que debía estar lleno de alegría y familia, lo pasó completamente sola, encerrada entre sus cuatro paredes. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de Tara y sus otras amigas, pero no tenía fuerzas. ¿Qué les diría? ¿Cómo podría explicarles la catástrofe en la que se había convertido su vida? Encendió la televisión, un acto de masoquismo puro, y vio cómo su humillación se repetía en un bucle interminable en todos los canales de noticias. Los expertos analizaban su vida, los psicólogos especulaban sus motivaciones, y la gente en la calle era entrevistada, la mayoría condenándola sin piedad. Fue juzgada, sentenciada y ejecutada mediáticamente por una sociedad entera que la consideraba inaceptable. Se acurrucó en su sofá, envuelta en una manta, y lloró. Lloró por su estupidez, por su soledad y por el hecho de que el único momento de verdadera conexión que había sentido en años se había convertido en su destrucción pública. Las horas se arrastraron con la lentitud de una tortura.
Naira permaneció en el suelo frío de su minúsculo apartamento, acurrucada en una bola de miseria mientras la noche de Navidad envolvía la ciudad. Fuera de su ventana, las luces parpadeantes de un árbol en el edificio de enfrente parecían una burla cruel, pequeños puntos de alegría en un universo que para ella se había vuelto gris y hostil. En su mente, la noche anterior se repetía en un bucle interminable, el calor de la piel de Zaafir contra la suya, la intensidad de su mirada en la penumbra, la sensación de ser, por primera vez en su vida, completa y absolutamente deseada. Pero cada destello de ese recuerdo era inmediatamente extinguido por la marea helada de la vergüenza. Las imágenes de la televisión, los titulares sensacionalistas, la declaración gélida del Consejo Real, todo se arremolinaba en su cabeza, un coro de voces que la declaraban indigna, una mancha, una vergüenza nacional. El vacío que sentía era profundo y persistente, una herida abierta que supuraba soledad. No era solo el dolor de un corazón roto, era la humillación de haber sido despojada de su dignidad frente al mundo entero. Había creído, en su ingenua estupidez, que lo que había pasado entre ellos era real. Ahora sabía que solo había sido el preludio de su destrucción. Fue entonces cuando escuchó los golpes en la puerta. No eran suaves ni vacilantes. Eran 3 golpes firmes, insistentes, que resonaron en el silencio de su apartamento como disparos. El corazón le dio un vuelco en el pecho, un pánico helado se apoderó de ella. ¿Periodistas habían descubierto su escondite? Se arrastró lejos de la puerta, conteniendo la respiración, rezando para que quien fuera que él se diera por vencido y se marchara. Pero los golpes volvieron a sonar, con la misma autoridad implacable. Se levantó, con las piernas temblorosas, y se asomó por la mirilla. Lo que vio la dejó desconcertada. En el rellano no había una horda de reporteros con cámaras, sino un único hombre, vestido con un uniforme impecable que no reconoció, de corte militar pero sin insignias. Su postura era erguida, su expresión neutra. No parecía una amenaza, pero tampoco una visita amistosa. La curiosidad, mezclada con una extraña sensación de fatalidad, luchó contra su miedo. ¿Quién podría ser? ¿Qué más podían querer de ella? Con un suspiro de resignación, sabiendo que no podía esconderse para siempre, giró la cerradura y abrió la puerta apenas una rendija. El hombre no intentó entrar, simplemente la miró con respeto y le tendió un sobre. El sobre era de un blanco prístino, hecho de un papel grueso y pesado que se sentía caro al tacto. En el centro, cerrándolo, había un sello de cera dorada con el emblema real de la casa Al-Ahmadi. Naira lo reconoció al instante por las noticias. Su mano tembló violentamente al cogerlo, sus dedos rozando los del mensajero. Él hizo una leve inclinación de cabeza y, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y se marchó con la misma eficiencia silenciosa con la que había llegado. Naira cerró la puerta y se apoyó en ella, con el sobre apretado contra su pecho como si pudiera quemarla. Se sentía como un artefacto de otro universo, una reliquia del mundo de fantasía y pesadilla del que acababa de escapar. Durante varios minutos no se atrevió a abrirlo. Una parte de ella quería tirarlo sin leer, quemarlo y fingir que nunca había existido. Temía lo que pudiera contener, una orden de alejamiento, una amenaza legal, una suma de dinero para comprar su silencio, cualquier cosa que la hundiera aún más en la miseria. Pero otra parte, una parte masoquista y desesperada, necesitaba saber. Necesitaba un punto final, una última palabra que pusiera fin a esta tortura surrealista. Con un nudo en la garganta, rompió el sello dorado. Dentro no había un documento legal mecanografiado, sino una única tarjeta de un cartón aún más pesado. Y en ella unas pocas palabras escritas con una caligrafía firme, elegante y audazmente masculina que reconoció de inmediato, la misma que había visto en la firma de los documentos que le habían mostrado. La tinta negra se destacaba sobre el fondo crema, cada trazo lleno de una autoridad inconfundible. Leyó la nota una vez y luego otra, incapaz de procesar el significado de las palabras. No era una orden, ni una amenaza, ni un despido. Era una invitación. Te mereces todas las navidades del mundo, incluida esta. Por favor, ven. El shock fue brutal, un golpe directo al corazón que la dejó sin aliento. No tenía sentido.
Después del escándalo, después de la condena pública, después de que ella lo hubiera abandonado, ¿la estaba invitando a volver? La lógica se desmoronaba. Cualquier hombre sensato, cualquier rey preocupado por su reputación, la habría desterrado de su vida y de su memoria para siempre. Pero él no. Él la estaba llamando de vuelta, la estaba buscando. Y en esa simple frase, en esa afirmación de que ella merecía la felicidad, había una refutación directa a todo el odio y el desprecio que el mundo le había arrojado. En ese instante, el arrepentimiento la golpeó con la fuerza de una ola gigantesca, arrastrándola y dejándola sin defensas. Había huido, había corrido como una cobarde, convencida de que su presencia era una toxina en la vida de él, una mancha que debía eliminar. Había asumido que él estaría aliviado de verla partir, que su partida era la solución más fácil al problema que ella representaba. Pero esta nota lo cambiaba todo. Sugería que su huida no había sido una solución, sino una herida. Le gritaba que quizás, solo quizás, los sentimientos que había percibido en la oscuridad de aquella suite no habían sido una ilusión. ¿Y si su amor era real? ¿Y si, a pesar del juicio de toda una nación, él la estaba eligiendo a ella? La idea era tan abrumadora, tan contraria a todo lo que había experimentado en las últimas horas, que le resultaba casi doloroso contemplarla. Se dio cuenta de que al huir para protegerlo, también había huido de la posibilidad de que él estuviera dispuesto a luchar por ella. Había tomado una decisión unilateral basada en la vergüenza, sin darle la oportunidad de demostrarle lo que realmente sentía. La posibilidad de haber tirado por la borda algo real y precioso por puro miedo era una agonía. Una pequeña y temblorosa llama de esperanza se encendió en la oscuridad de su desesperación. Era una idea frágil, casi suicida, pero se aferró a ella con todas sus fuerzas. ¿Y si el amor podía, de verdad, trascender la clase social? ¿Y si un sheik podía enamorarse de una dependienta hasta el punto de desafiar a su consejo, a su pueblo y a siglos de tradición? La fantasía era tan seductora como peligrosa. Pero justo cuando esa esperanza comenzaba a tomar forma, el terror la aplastó con un peso insoportable. Volver significaba enfrentarse a todo de nuevo, a las cámaras, a los susurros, a las miradas de desprecio. Significaba caminar de vuelta a la jaula dorada, esta vez sabiendo perfectamente que era una prisionera del juicio público. ¿Qué futuro podrían tener? Una vida de escándalos, de esconderse, de ser la amante secreta que nunca podría ser reina. La realidad era un muro de granito. El Consejo Real la había rechazado, el pueblo la odiaba. Cualquier relación entre ellos parecía condenada desde el principio, destinada a ser una fuente constante de conflicto y dolor. Protegerse, quedarse en su pequeño apartamento y lamerse las heridas en la soledad parecía la opción más sensata, la única forma de sobrevivir con un mínimo de dignidad intacta. Pero entonces, Naira miró a su alrededor. Vio las paredes desnudas de su apartamento, la cena de Navidad solitaria y sin tocar sobre la mesa, el silencio opresivo que se había convertido en su única compañía. Esto era la seguridad, esto era la supervivencia. Y se dio cuenta, con una claridad repentina y dolorosa, de que no era suficiente. Vivir el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si, sería una condena mucho peor que cualquier escándalo público. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba mirar a Saafir a los ojos, lejos de los contratos y las fantasías, y descubrir si lo que había entre ellos era real o simplemente el capricho de un hombre poderoso. La decisión se formó en su corazón, una resolución temblorosa pero firme. No dejaría que la vergüenza dictara el resto de su vida. No permitiría que un consejo de ancianos anclados en el pasado definiera su valor. Cogió el teléfono, marcó el número que venía discretamente impreso en el reverso de la tarjeta y esperó. Cuando una voz respondió, su propia voz salió como un susurro, pero cargada de una nueva determinación. Sí, dijo, iré. Incluso si es la última vez, necesito saber si su amor es real. Menos de 10 minutos después, una berlina negra, idéntica a la que la había llevado al palacio, se detuvo silenciosamente frente a su edificio.
Esta vez no había sorpresa ni pánico, solo una extraña calma, la serenidad que viene después de tomar una decisión que lo cambiará todo. Se puso los zapatos, cogió su abrigo y salió de su apartamento sin mirar atrás. Al bajar a la calle, el chofer ya le estaba abriendo la puerta. Entró y se hundió en el asiento de cuero, el olor familiar a lujo y poder llenando sus sentidos. El coche se puso en marcha con una suavidad irreal, deslizándose por las calles de la ciudad iluminadas por la Navidad. Naira miró por la ventanilla, viendo pasar a las familias que volvían a casa después de sus cenas festivas, ajenas al drama que se desarrollaba en el interior de aquel vehículo anónimo. El coche no se dirigió hacia el centro de la ciudad, hacia el palacio, sino que tomó una autopista que la llevaba hacia las afueras, hacia un destino desconocido. Cada kilómetro que pasaba era un paso más allá del punto de no retorno. Sabía, con una certeza visceral, que este viaje la estaba llevando directamente al corazón de la tormenta. Iba a enfrentarse a la realidad de un amor imposible, contra la fuerza devastadora del juicio social. Y fuera cual fuera el resultado, su vida nunca volvería a ser la misma. Horas antes, al descubrir la suite vacía y la nota arrugada sobre la almohada, Zafir había sentido algo que no experimentaba desde la infancia, un pánico puro y visceral. La ausencia de Naira era un vacío físico en la habitación, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier acusación del consejo. Las palabras que ella había dejado, una mezcla de gratitud y disculpa, eran como un puñal en su conciencia. Siento haberte causado tantos problemas, no puedo destruir la tuya. Ella había huido para protegerlo, asumiendo toda la culpa de un escándalo que él, con su poder, podría haber contenido o gestionado de otra manera. La había expuesto al juicio del mundo, y ella, en su nobleza, había decidido sacrificarse. En ese instante, la fachada del cheque se desmoronó, dejando solo al hombre. Un hombre que se dio cuenta de que la conexión forjada en la oscuridad de esa noche iba mucho más allá de un contrato o una fantasía cumplida. Era real y la había dejado escapar. Durante horas intentó contactarla, sus llamadas y mensajes rebotando contra un muro de silencio. La desesperación dio paso a una resolución febril. No la había protegido adecuadamente del mundo, así que ahora le construiría un mundo solo para ella. Movilizó a todo su personal en plena noche de Navidad, despertando a paisajistas, ingenieros y electricistas con órdenes que sonaban a locura. Quería recrear un sueño, y lo quería para antes del amanecer. Cuando el mensajero le confirmó que Naira había aceptado la invitación, el corazón de Zafir se detuvo por un instante antes de empezar a latir con una fuerza desbocada. Esperó junto a la entrada de la propiedad, un rincón aislado de sus dominios en pleno desierto, sintiéndose más vulnerable que nunca. No llevaba sus túnicas reales, sino un sencillo traje oscuro, despojado de toda insignia de poder. Era solo un hombre esperando a la mujer que amaba, sin saber si venía a darle una oportunidad o a decirle adiós para siempre. El zumbido del coche oficial al acercarse fue el sonido más aterrador y esperanzador que había oído en su vida. Los portones se abrieron y el vehículo se deslizó por el camino de entrada, deteniéndose a pocos metros de él. Cuando el chofer abrió la puerta, la visión de Naira lo dejó sin aliento. Llevaba la misma ropa arrugada del día anterior, su cabello desordenado y sus pies descalzos, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo, desafío y lágrimas contenidas. Se quedó allí, en el umbral de la puerta del coche, una figura frágil y desafiante contra el lujo del vehículo. Y en ese momento, Zafir supo que no importaban las leyes, ni el consejo, ni el escándalo. La única batalla que importaba era la que tenía que librar para que esos ojos nunca volvieran a mirar el mundo con tanto dolor. Naira caminó hacia él con una lentitud tortuosa. Cada paso sobre el camino de grava un recordatorio de su vulnerabilidad. El sendero estaba iluminado por cientos de pequeñas luces cálidas, creando un pasillo de estrellas en el suelo del desierto.
El aire era frío y quieto, y el silencio solo se rompía por el crujido de las piedras bajo sus pies. A medida que avanzaba, una extraña sensación comenzó a invadirla. Había algo en el aire, una humedad inusual, una cualidad casi mágica que no pertenecía a ese lugar. Al final del sendero vio un claro, un espacio bañado en una luz suave y etérea que parecía pulsar con vida propia. Su corazón latía con una mezcla de pavor y una esperanza tan dolorosa que apenas podía respirar. ¿Qué era esto? ¿Otra fantasía elaborada? ¿Otra jaula dorada diseñada para atraparla? Pero algo en la quietud de la noche, en la forma en que Zafir la observaba desde la distancia sin moverse, le dijo que esto era diferente. Esto no era una demostración de poder, era una súplica. Se detuvo al borde del claro, conteniendo la respiración, preparándose para lo que fuera que le esperaba al otro lado de esa cortina de luz, sabiendo que ese momento definiría el resto de su vida. Al dar el último paso y entrar en el claro, el mundo de Nahira se detuvo. El aire fue expulsado de sus pulmones en un jadeo ahogado. No era un jardín, era un milagro. Ante ella se extendía una pequeña plaza, una réplica exacta, dolorosamente perfecta de la escena que le había descrito en su borrachera telefónica. Estaba el puente blanco de madera, arqueándose graciosamente sobre un arroyo artificial que reflejaba el cielo nocturno. Cada barandilla estaba entrelazada con miles de luces de Navidad parpadeantes, proyectando un brillo mágico sobre todo el lugar. Y entonces lo vio. Cayendo suavemente del cielo oscuro, silenciosos y etéreos, había copos de nieve. Nieve, nieve real, fría y húmeda, cayendo en mitad del desierto de Sahara. Se llevó una mano a la boca, intentando sofocar un sollozo que le desgarraba la garganta. Era imposible, era una locura. Era la materialización de su fantasía más secreta, un sueño susurrado a un extraño por teléfono, traído a la vida con un detalle tan absoluto que dolía. Era la prueba irrefutable de que no solo la había escuchado, sino que había memorizado cada palabra, cada anhelo, cada detalle de su corazón vulnerable. Se quedó congelada, mientras la nieve imposible se posaba en su cabello y en sus hombros, sintiendo cómo el hielo de su propia desesperación comenzaba a derretirse. «Lo has recreado», susurró, y las palabras salieron rotas, apenas audibles, ahogadas por la emoción que la embargaba. No era una pregunta, sino una constatación llena de asombro y dolor. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Zafir, que ahora se había acercado y estaba de pie al otro lado del puente. Y lo que vio en su mirada la desarmó por completo. No había rastro del jeque poderoso, del hombre calculador que la había atrapado en un contrato. En su lugar había una vulnerabilidad cruda, una súplica tan profunda que parecía un abismo. Su poder había sido reemplazado por una necesidad desnuda, la necesidad de que ella entendiera, de que ella viera más allá del escándalo y el dolor. «Me diste el mejor regalo que podría recibir. A ti, ahora», dijo él, su voz grave y resonante, pero temblando ligeramente. «Déjame darte el tuyo, la Navidad de la película que te enseñó a creer en el amor». Extendió una mano hacia ella, mientras que en la otra sostenía una única rosa, su color un contraste vibrante contra la blancura de la nieve. En ese instante, Nahira comprendió que él no estaba recreando una fantasía sexual, estaba reconstruyendo la inocencia que le habían robado, el sueño de un amor de cuento de hadas que ella creía haber perdido para siempre. Justo en ese momento, una melodía suave y familiar comenzó a flotar en el aire, emanando de altavoces ocultos. Era la banda sonora de su película favorita, esa que le había confesado que veía cada Navidad para recordar que el amor verdadero existía. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, trazando surcos calientes en sus mejillas frías. Zafir cruzó el puente, cada paso lento y deliberado, sin apartar sus ojos de ella. Se detuvo frente a ella, le ofreció la rosa y cuando ella la tomó con dedos temblorosos, él tomó suavemente su otra mano y la atrajo a sí.
Y allí, en medio de una plaza mágica bajo una nevada imposible en el desierto, comenzaron a bailar. No fue un baile formal, sino un balanceo lento e íntimo, un refugio en medio de la tormenta. Él la sostuvo con una ternura que contrastaba con la pasión posesiva de la noche anterior. Ella apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos, inhalando su aroma y escuchando el latido constante de su corazón. El mundo exterior, con sus juicios y sus titulares, se desvaneció por completo. Solo existían ellos dos, la música y la nieve, envueltos en un momento de perfección tan frágil y bello que parecía un sueño. Cuando la última nota de la canción se desvaneció en el aire, el baile se detuvo, pero él no la soltó. La sostuvo por los hombros, mirándola a los ojos con una intensidad que parecía desnudar su alma. Podía ver el conflicto en su rostro, la lucha entre el rey y el hombre, entre el deber y el deseo. Y entonces hizo algo que rompió la última barrera de la incredulidad de Nahira, algo tan impensable, tan contrario a su estatus que redefinió la realidad misma. Zafir al-Amadi, el jeque soberano de Zara, el hombre cuyo rostro aparecía en la moneda de su país, se arrodilló lentamente ante ella. Se arrodilló en la nieve fría y húmeda, sin importarle su traje caro ni su dignidad real. Se arrodilló como un suplicante, como un hombre común, elevándola a ella, la dependienta deshonrada, a la posición de una reina. La imagen era tan poderosa, tan devastadora en su humildad, que Nahira sintió que sus rodillas también flaqueaban. El gobernante de una nación estaba a sus pies, y en su mirada no había poder, solo una devoción absoluta. Era el gesto de rendición más grande que un hombre como él podía hacer, una declaración silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Con la voz embargada por la emoción, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. La abrió, revelando un anillo de diamantes que brillaba con una luz propia, capturando el resplandor de las luces de Navidad y la blancura de la nieve. «Cásate conmigo, Nahira», dijo, y su voz, normalmente tan llena de autoridad, era un ruego tembloroso. «Te elijo a ti hoy, mañana y siempre. Lucharé años si es necesario para cambiar la ley y conseguir la aceptación del pueblo. Pero mientras tanto, quiero que seas mi prometida oficialmente, públicamente». Cada palabra era un martillo que demolía los muros que Nahira había construido alrededor de su corazón. No le estaba ofreciendo una vida secreta como su amante, no estaba ignorando los obstáculos insuperables, le estaba ofreciendo una batalla. Le estaba prometiendo usar todo su poder, arriesgar su posición y enfrentarse a su propia gente, todo por ella. Le estaba pidiendo que fuera su compañera en esa lucha, que se mantuviera a su lado no en la sombra, sino a la vista de todos, como su prometida. Era una declaración de guerra contra la tradición y el prejuicio, y la estaba invitando a ser su reina en ese nuevo reino que construirían juntos. Un rayo de comprensión la atravesó, tan brillante y cegador como un rayo. Este amor era real, no era un capricho, no era una fantasía pasajera. Era un amor dispuesto a mover montañas, a cambiar leyes, a desafiar al mundo entero. El hombre arrodillado ante ella no era solo un jeque que cumplía un deseo. Era un hombre que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por un futuro con ella. Y en ese momento de claridad devastadora, Nahira supo lo que tenía que hacer. No podía dejarlo luchar solo. Impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, ella también se arrodilló en la nieve, quedando a su nivel, cara a cara. El frío del suelo se filtró a través de su ropa, pero no lo sintió. Tomó su rostro entre sus manos, sintiendo la aspereza de su barba incipiente y el calor de su piel. Sus lágrimas se mezclaron con los copos de nieve que se derretían en sus mejillas. Lo miró a los ojos y, a través de un torrente de emociones, susurró la única palabra que importaba. Sí. Luego, con la voz ganando fuerza, con una certeza que resonaba en lo más profundo de su alma, lo repitió. Sí, 1000 veces sí, hoy, mañana y siempre. Él cerró los ojos por un instante, un suspiro de alivio escapando de sus labios, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una eternidad.
Luego la atrajo hacia sí, su boca encontrando la de ella en un beso que no tenía nada que ver con la lujuria o la fantasía. Era un beso de promesa, de alivio, de un nuevo comienzo. Era un beso que sellaba un pacto, no en un contrato legal, sino en la nieve sagrada de un sueño hecho realidad. Se besaron con la desesperación de dos almas que se habían encontrado al borde del abismo y habían decidido saltar juntas. El sabor salado de sus lágrimas se mezcló con el dulzor de su boca, y en ese contacto, Nahira sintió la verdad innegable de su conexión. Este amor no sería fácil, requeriría una lucha constante contra un mundo que los rechazaba. Pero mientras se aferraba a él, con la nieve imposible cayendo a su alrededor como una bendición, supo con una certeza absoluta que cualquier batalla valía la pena. Porque el amor verdadero no se encuentra en los palacios ni se define por la clase social. Se forja en la vulnerabilidad, se prueba en la adversidad y a veces nace de la magia imposible de una Navidad en el desierto. Aquel beso, sellado en la nieve imposible de un desierto transformado en sueño, no fue un final feliz. Fue el principio de todo. Fue la declaración de guerra más silenciosa y profunda que se había librado jamás en el reino de Zara. En ese instante, arrodillados el uno frente al otro, Nahira y Zafir dejaron de ser el producto de una llamada borracha o de un escándalo mediático. Se convirtieron en dos personas unidas por una elección libre, consciente y aterradora. Eligieron el amor, pero con ello, eligieron también la batalla. Sabían que la magia de aquella plaza iluminada se disolvería con la primera luz del alba, y que el mundo real, con su juicio implacable y sus tradiciones centenarias, los estaría esperando. La nieve que caía sobre ellos no era solo un milagro romántico. Era un bautismo, una purificación que los preparaba para el largo y arduo camino que tenían por delante. Al ponerse en pie, con las manos entrelazadas y el anillo brillando en el dedo de Nahira, no eran un sheque y una plebeya. Eran aliados, dos soldados a punto de entrar en un campo de batalla, donde el único premio era el derecho a amarse en paz, y la única arma que poseían era la verdad de un sentimiento que el mundo se negaba a aceptar. La lucha comenzó al día siguiente, con una audacia que sacudió los cimientos del reino. Zafir no intentó ocultar a Nahira, ni gestionar el escándalo con comunicados vagos. Convocó una rueda de prensa nacional, un acto sin precedentes para un asunto tan personal, y se presentó ante las cámaras no con la altivez de un monarca, sino con la determinación de un hombre. A su lado, de pie y con la cabeza alta, estaba Nahira. No llevaba joyas ni ropas de diseñador, sino un sencillo vestido que resaltaba su dignidad, no su estatus. Zafir no pidió disculpas. Anunció, con una voz que no admitía réplica, su compromiso oficial con la mujer que amaba. Miró directamente a la cámara y declaró que pasaría el resto de su reinado, si fuera necesario, demostrando que el valor de una persona no reside en su linaje, sino en su corazón. La reacción fue inmediata y sísmica. El Consejo Real emitió una condena furiosa, la prensa sensacionalista explotó con titulares aún más crueles, y una parte de la población lo vio como una traición a sus tradiciones. Nahira sintió el peso de millones de miradas sobre ella, una ola de odio que amenazaba con ahogarla. Pero entonces sintió la mano de Zafir apretando la suya, un ancla en la tormenta, y en sus ojos vio una promesa inquebrantable: no la dejaría hundirse. Los meses que siguieron fueron una prueba de resistencia. Zafir inició una batalla política y legal para modificar las arcaicas leyes de matrimonio de la Casa Real, una gesta que muchos consideraban imposible. Se enfrentó a la oposición frontal del Consejo, un grupo de ancianos anclados en el pasado que veían a Nahira como una amenaza existencial a su orden mundial. Cada día era una nueva negociación, una nueva audiencia, una nueva batalla de voluntades en salas cerradas donde el aire estaba cargado de prejuicios. Pero Zafir fue implacable. No usó su poder para imponer su voluntad, sino para argumentar, para persuadir, para apelar a la razón y al corazón. Presentó estudios, trajo a juristas internacionales y, sobre todo, habló de amor. Habló de cómo Zafir le había recordado lo que significaba ser humano más allá de ser un rey. Fue una campaña agotadora, una guerra de desgaste que lo obligó a arriesgar su capital político y su popularidad. Para Nahira fue una lección brutal sobre el poder y la tradición.
Vivía en el palacio, pero no como una princesa de cuento, sino como el epicentro de un terremoto político, aprendiendo a navegar un mundo de intrigas y susurros que la juzgaba a cada paso. Paralelamente a la lucha legal, Zafir orquestó una campaña aún más sutil y poderosa, la conquista de los corazones de su pueblo. Comprendió que cambiar la ley no era suficiente, tenía que cambiar la percepción. Empezó a aparecer con Nahira en actos públicos cuidadosamente seleccionados, no en galas ostentosas, sino en visitas a hospitales infantiles, inauguraciones de escuelas en zonas rurales y eventos de caridad. Al principio la acogida era fría, a veces incluso hostil. Nahira tuvo que soportar miradas de desprecio y susurros insultantes. Pero poco a poco la gente empezó a ver más allá de los titulares. Vieron a una mujer que escuchaba con genuino interés los problemas de la gente, que se arrodillaba para hablar con los niños a su altura, que mostraba una empatía y una calidez que desmentían la caricatura de arribista que la prensa había pintado. Zafir, por su parte, no la protegía de forma paternalista, la presentaba como su igual, pidiendo su opinión en público, demostrando con cada gesto que su amor se basaba en el respeto mutuo. No estaban pidiendo permiso para amarse, estaban demostrando por qué su amor merecía ser celebrado. La narrativa comenzó a cambiar de forma casi imperceptible. La historia de la llamada borracha, que había sido el arma principal para humillarla, empezó a ser contada de una forma diferente en los cafés y en las redes sociales. Dejó de ser la historia de una mujerzuela que había tendido una trampa a un rey y se convirtió en la leyenda casi mítica de un destino improbable, un error telefónico que había unido a dos almas de mundos opuestos. La gente empezó a ver el romance no como un escándalo, sino como un cuento de hadas moderno. Se identificaban con Nahira no porque quisieran ser reinas, sino porque veían en ella a una mujer normal que había encontrado un amor extraordinario y que ahora luchaba por él con una dignidad inquebrantable. Empezaron a admirar a Zafir no solo como su jeque, sino como un hombre que estaba dispuesto a desafiar las convenciones más rígidas por amor. La historia de la nieve en el desierto se filtró, convirtiéndose en el símbolo definitivo de su romance, una prueba de que él era un hombre que no aceptaba la palabra imposible, ni en la meteorología ni en el amor. El punto de inflexión llegó durante una entrevista televisada en directo, la primera que Nahira concedía en solitario. La periodista, conocida por su estilo incisivo, intentó acorralarla, preguntándole con un tono condescendiente si realmente creía que una dependiente podía entender las complejidades de gobernar un país. El plató se quedó en silencio, esperando una respuesta torpe o defensiva. Pero Nahira, que había pasado meses estudiando la historia y la cultura de Dara, miró a la cámara con una calma que desarmó a todos. «No pretendo entender cómo gobernar», respondió con una voz clara y firme, «pero entiendo lo que es trabajar duro para llegar a fin de mes. Entiendo lo que es preocuparse por el futuro de tu familia. Y entiendo que el amor y el respeto no deberían depender de la cuenta bancaria o del apellido con el que naces. Quizás, solo quizás, esas son lecciones que cualquier gobernante debería recordar cada día». La respuesta fue tan honesta, tan directa y tan universal que resonó en todo el país. Esa noche, Nahira dejó de ser la plebeya. Se convirtió en la voz de la gente común, en un símbolo de esperanza de que el mérito y el carácter importaban más que el nacimiento. Impulsado por el creciente apoyo popular, el proceso legal finalmente se aceleró. La resistencia del Consejo comenzó a resquebrajarse ante la evidencia de que el pueblo estaba del lado de su jeque. Tras meses de intensos debates y negociaciones a puertas cerradas, se produjo el milagro político. El Consejo votó a favor de enmendar la ley de sucesión y matrimonio real, permitiendo al soberano casarse con una ciudadana no perteneciente a la nobleza siempre y cuando el pueblo lo aprobara en un referéndum. Fue una victoria monumental, no solo para Nahira y Zafir, sino para el propio país. El referéndum se convirtió en una formalidad, el resultado fue abrumador. El sí no fue solo un voto a favor de una boda, fue un voto a favor de la modernidad, de la inclusión y del amor como fuerza unificadora. Cuando se anunció el resultado, una explosión de alegría recorrió las calles de Samara. La gente no solo había aceptado a Nahira, la habían elegido, la habían reclamado como suya. Nahira lloró en los brazos de Zafir, no de alivio, sino de una gratitud abrumadora. Ya no tenía que demostrar su valía, el pueblo le había otorgado el lugar que le correspondía.
El día de la boda, el país entero se detuvo, pero esta vez no fue por la conmoción de un escándalo, sino por la alegría de una celebración nacional. Las calles que meses antes habían estado llenas de periodistas carroñeros, ahora estaban abarrotadas de familias que ondeaban banderas y arrojaban pétalos de flores. La boda fue un evento espectacular, retransmitido a todo el mundo, pero lo más importante fue la atmósfera. Era una fiesta popular, una victoria colectiva. Cuando Naira caminó hacia el altar, radiante con un vestido que fusionaba la elegancia occidental con detalles tradicionales de Samara, no vio rostros de juicio, sino sonrisas de genuino afecto. Vio a las mujeres a las que había conocido en sus visitas, a los niños que la saludaban con la mano, a una nación entera que había aprendido a amarla. Al encontrarse con la mirada de Zafir, que la esperaba con lágrimas en los ojos, comprendió la magnitud de su viaje. Había llegado a ese país como una mercancía, había sido juzgada como una vergüenza y había huido como una fugitiva. Ahora estaba allí como una reina, no por derecho de nacimiento, sino por derecho de conquista, habiendo conquistado el corazón de un rey y el de su pueblo. Desde entonces, su vida juntos se convirtió en la prueba de que los cuentos de hadas no son lugares a los que se llega, sino realidades que se construyen día a día. Naira se convirtió en una reina amada y respetada, una defensora incansable de las causas sociales, usando su propia experiencia para luchar contra los prejuicios y promover la igualdad. Pero en medio de sus deberes reales, nunca olvidaron el origen milagroso de su segunda oportunidad. Cada año, en la víspera de Navidad, la tradición se repetía, sagrada e inmutable. Zafir hacía despejar una parte remota de los jardines del palacio y, sin importar el coste o el esfuerzo, recreaba aquella plaza mágica solo para ella. La nieve imposible volvía a caer del cielo estrellado del desierto, el pequeño puente de madera se cubría de luces parpadeantes y la música de su película favorita flotaba en el aire. Era su santuario, un mundo privado donde podían volver a ser simplemente un hombre y una mujer que se habían encontrado en las circunstancias más extrañas. Y cada año, en esa noche sagrada, bailaban. Se movían lentamente al son de la melodía, perdidos el uno en el otro, lejos de las coronas, los títulos y las responsabilidades. Él la sostenía con la misma ternura de aquella primera vez, y ella apoyaba la cabeza en su pecho, sintiendo el latido familiar de su corazón, el ritmo constante que se había convertido en la banda sonora de su vida. El beso que compartían al final del baile, bajo los copos de nieve que eran un secreto solo para ellos, era la prueba definitiva de su victoria. Era un recordatorio de que los sueños, incluso los más locos susurrados en una llamada borracha, pueden hacerse realidad, especialmente cuando encuentras a alguien dispuesto a hacer nevar en el desierto solo para verte sonreír. Aquel beso anual no celebraba solo la Navidad, celebraba la resiliencia, el perdón y la certeza absoluta de que el amor, cuando es verdadero y se lucha por él con coraje contra el juicio del mundo, no solo sobrevive, siempre, al final, vence.